¿Cómo te bien? Bien, bien. ¿Tranquilo? Tranquilo, un poco ansioso, pero tranquilo. Bueno, vemos que está primero en este concurso, doctor, Sí, sí, sí. con 70 puntos. Sí, sí, estamos bien. Estamos bien. El juzgado penal de la instrucción del Centro Judicial Concepción. Así es. Bueno, usted lo conoce a los magistrados de Concepción. Sí, sí, lo conozco. Buena gente. Buena gente. Si dice otra cosa, empezaríamos. No, por lo menos el trato conmigo siempre ha sido. Doctor Carlos, no, siempre ha sido bueno el trato. La verdad, Sí, nos estuvo visitando por ahí alguna causa. anduve molestando ahí un tiempo. Bueno, yo pediría que usted arranque. Bueno, doctor, usted conoce la ciudad de Concepción, ¿no es cierto? La provincia. ¿Conoce los lugares de alojamiento y de unidad penitenciaria? Sí, sí, sí. Sí. Conozco ¿Qué el cree que esos lugares de alojamiento de detenidos y aprendidos reúnen las condiciones mínimas estándar para que se encuentren alojados en esa situación? Espere, todo es una parte. Sí. Después, ¿cómo actuaría usted en caso de la presentación del habeas corpus colectivo que precisamente cuestiona las condiciones de alojamiento de si no estarían en buenas condiciones? ¿No? Bien, con respecto a las condiciones de detención en la ciudad de Concepción, si bien es cierto, doctor, yo conozco el penal de Concepción por mi ejercicio profesional hasta la guardia interna. Hacia el interior del penal nunca ingresé yo al penal de Concepción, pero sí tengo información de las personas que están alojadas allí, de la forma en que viven, digamos. Hace poquito hubo un informe, digamos, de la Procuración General Penitenciaria de la Nación sobre el estado de las cárceles en la provincia de Tucumán y las condiciones de hacinamiento que hay. Es decir, en la ciudad de Concepción, las condiciones digamos, de detención de las personas que están alojadas ahí en el penal de Concepción, yo, desde mi punto de vista, creo que no se está respetando el artículo 18 de la Constitución Nacional ni el 5.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla de cárceles sanas, limpias, no para el castigo de reos, sino para que estén alojados en condiciones de higiene, salubridad y en condiciones dignas, porque son personas detenidas, pero son sujetos de derecho y tiene que ser, digamos, el alojamiento tiene que ser digno. Y si fuera elegido juez ante una presentación de habeas corpus, sí, sí. ¿cómo actuaría? ¿Cómo actuaría? Doctor, en este caso recomendaría o aconsejaría o exhortaría a los poderes políticos, porque en definitiva el servicio penitenciario pertenece al ámbito, digamos, político del Poder Ejecutivo a los fines de la remodelación, de la reestructuración y del adecuamiento de las condiciones de detención conforme a los estándares constitucionales y convencionales de los presos que están ahí alojados en el penal. Reitero, el artículo 18, el 5.2, que es además la resocialización de las personas que están allá. Y más que resocialización, yo veo desocialización, ese es el problema. ¿Y si no se cumpliere con las adecuaciones que usted recomienda, qué pasaría? Si no se pondría en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que tome la carta en el asunto, que sería mi superior. ¿Conoce, doctor, que existe un habeas corpus colectivo, digamos, planteado por los fiscales? Sí, sí, sí. Con respecto a la situación. Eso, claro, penitenciaria, sí, por supuesto. Con respecto a los alojados en comisarías, que realmente es pésimo también el estado de las comisarías, en general, digamos. Además alojan contravencionales, con contraventores, con presos, muchas veces están gente condenada, están en las comisarías. ¿Conoce que hay en este momento 250 presos en huelga de hambre? Están en huelga de hambre, ¿De la unidad 1? En el pabellón general, sí, perfectamente. No es la primera vez, o sea, hubo una huelga de hambre hace tiempo atrás. Además, hubo un petitorio formal al juez de ejecución y a la autoridad del Ministerio de Derechos Humanos. ¿Tiene idea por qué no? Lo que ellos piden en realidad es mayor, que haya más asistentes sociales. En este caso no. Por eso le preguntaba si tenía idea. En este caso, sí.
En este caso es agilización de las salidas transitorias, están cuestionando el DDO que se están haciendo porque, bueno, lo que está pasando es que muchos internos no son adictos a la sustancia, digamos, no son adictos a los psicofármacos en forma ilícita o a sustancias prohibidas, sino que son medicación prescrita por el servicio médico y, bueno, el DDO le está dando positivo y eso le está generando problemas. Entonces muchos de esos internos están haciendo ese tipo de reclamos ahora. ¿Y a usted qué le parece que el juez de garantía pida para liberar a un interno que se produzca una muestra de sangre? ¿Cómo, doctor? El juez de ejecución de sentencia le pida a los internos para darle salida transitoria, supongamos, o libertad condicional, una muestra de sangre. En términos constitucionales, ¿qué le parece? Yo no estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo? Yo hablé con el juez de ejecución y él me dijo que era los fines políticos, una cosa así, porque él era para tratar de bajar el nivel de tráfico dentro de la unidad penitenciaria, se hacía el DDO. Pero bueno, eso es una finalidad incompatible con la finalidad que establece la ley 24660. No podés generalizar y usar un argumento de tipo político de materia de seguridad que corresponde a otra esfera del gobierno, a otra esfera del Estado, para poner obstáculos, digamos, a las personas que estarían en condiciones de obtener sus salidas transitorias, con custodia, sin custodia, incorporar el régimen de semilibertad laborativo, libertad condicional, libertad asistida, programas, digamos, culturales, o también los que hacen labor terapia, personas que hacen labor terapia también tienen que tener autorizaciones, digamos, del Código de Ejecución, que es dentro del mismo servicio penitenciario, pero hacen labor terapia, digamos, o bien fuera del servicio penitenciario, bajo custodia, bueno, cortando pasto, pintando la calle. Bueno, pero a todos le hacen DDO, y el DDO le sale positivo y esta gente no puede cumplir con eso, no puede recibir esos beneficios. Y ahí, para mí, es totalmente inconstitucional e inconvencional ese tipo de medida en contra del interno. Sí, doctor, usted que ejerció la profesión y Dios quiera que pueda ingresar al Poder Judicial, ¿cómo sería su relación en el caso de llegar al cargo con los abogados? ¿Cómo sería, qué aspectos podría mejorar o ser más eficiente para trabajar con los operadores del otro lado del mostrador, que somos los abogados que ejercemos la profesión? El contacto con los abogados tiene que ser un contacto fluido, no ser tan burocrático, es decir, quiere tal abogado, quiere hablar con su señoría, presénteme por escrito, porque estamos apuntando a salir de la cultura del expediente, que es algo inquisitorial. Entonces, si vamos al legajo de desformalización y viene un abogado y me dice quiero hablar con su señoría, presente por escrito, estamos volviendo a lo mismo, más que lo mismo. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de obstáculos, que el diálogo sea fluido. A mí por ejemplo, no sería un obstáculo la comunicación telefónica con algún abogado para alguna cuestión que se necesita de carácter urgente, que acá hablan por teléfono, tienen miedo, no sé, tienen miedo a qué. Justicia Federal, fiscal Gómez, por ejemplo, para hacer una medida me llaman por teléfono. Los jueces federales me llaman por teléfono. En el ámbito provincial no quieren llamar por teléfono porque tienen miedo no sé a qué. Se tiene miedo cuando uno está, digamos... notificarle de alguna medida. Por supuesto, notificar la medida, o si quiere pedir algún tipo de audiencia, me puede, digamos, llamar por teléfono o presentarse digamos, en el mostrador de mi despacho, y si obviamente mi tiempo me da y mis circunstancias, digamos, del día me permiten, por supuesto, con todo gusto atenderlo. Ojo, ¿no? Estamos hablando de los abogados defensores, estamos hablando de los abogados de las víctimas, no nos olvidemos, ¿no? En relación con los abogados va a ser en general, ¿no? Claro. Y en ese caso, ¿cómo a usted se le ocurre que garantizaría que el abogado pueda tener el cobro de sus honorarios? En el caso que usted, por ejemplo, sobresea a un imputado, queda firme la resolución y muchas veces en la práctica los abogados quedamos sin honorarios garantizados para percibirlos, teniendo en cuenta el artículo 34 de la ley
5480. Lo que ¿Cómo, pasa cómo que- armonizaría usted ese Lo que tema? pasa es que ahora se utiliza esa frase que nos ponen, se regulará un horario una vez que el letrado acredite su condición ante la fe. Y en realidad nunca nos terminan regulando, digamos. O Pues, sea, se ¿cómo, va lo, dilatando en cómo el tiempo. lo cambiaría? ¿Usted le parece cambiarlo ese sistema? Por supuesto, se regula directamente el honorario con la ley de honorario que está vigente en la provincia. Si es el honorario, tiene una naturaleza alimentaria. No nos pueden poner un obstáculo tributario para no regular el honorario. ¿Y cómo lo garantizaría el cobro? ¿Cómo se lo garantizaría el Sí. cobro? La regulación de honorarios, en caso de que no se cobre, el letrado tiene que iniciar un juicio de ejecución No, sí, pero usted, por ejemplo, alguna medida que usted surja en la resolución para mantener, digamos, la garantía de cobro del honorario del abogado. Por ejemplo, en las sucesiones, cuando culminan, no se emiten las hijuelas, son las escrituras judiciales, si el abogado no presta Entiendo. conformidad. Entiendo, sí, procesalmente sería, digamos, a la persona... Es mucho más claro en parte civil, Sí. Sería, más complicado, en más este complejo caso, la la parte persona penal. sería no mandarle, por ejemplo, a reincidencia el oficio comunicando la resolución de un sobrecimiento, por ejemplo. Sí. O a jefatura de policía comunicando un sobrecimiento que usted sabe que si va a la jefatura y tiene una causa no le pueden dar el servicio de conducta. Entonces, sí, está bien, la verdad que sería un buen mecanismo, digamos, para garantizar la intangibilidad del honorario de los colegas. Sí, muy ¿Sería bueno. constitucional? ¿Sería constitucional? Son dos derechos, ¿no? El derecho alimentario, el derecho del imputado. La verdad que es una situación difícil, digamos, pero podrían plantearse inconstitucionalidad de mi decisión, por supuesto que sí. Doctor, Pero les respondo a lo que me está diciendo el doctor. No sé si eventualmente lo haría, pero Sí. les respondo como me dice el doctor. Pero este juego, siempre Con, en materia penal, con hay un respecto valor a de esa juego pregunta. que es muy fuerte. En materia penal usted conoce que hay un valor de juego que es absolutamente diferente al resto. Exactamente. Doctor, ¿vos conocés la realidad y el contexto social, económico y cultural de la zona donde vos vas a ejercer la administración de justicia? ¿Estás Sí. al tanto de...? Sí. Yo, bueno, tenemos departamento Chicligasta, conforme a la ley orgánica del Poder Judicial, Río Chico, tenemos Graneros, Alberdi y La Cocha, la jurisdicción territorial que tenemos. Una breve historia para solamente decir esto de Concepción, porque me siento identificado con el pueblo de Concepción, más que nada con Río Seco. Mi papá nació en Río Seco, ya falleció por supuesto, y el padre de mi papá, que no fue reconocido, fue intendente en la ciudad de Concepción en la década del 60. Y el único beneficio que le dio a esta persona de apellido Valdés a mi padre fue hablarlo al gobernador de la provincia de Tucumán, que en ese entonces no sé si era Celestino Gelsi o Amado Juri, o Lázaro Barbieri, no me acuerdo bien. Década del 60 estamos hablando de... Algo así. No y- peronistas. sí. Lázaro Barbieri. Lázaro Barbieri, me hablaba mi papá, o Celestino Gersi, yo no. Ingresó al casino de Tucumán, por supuesto trabajó, se jubiló. Pero bueno, cada vez que voy a la ciudad de Concepción, la verdad que me siento muy identificado porque, bueno, mi abuelo, que yo no lo conocí, fue el intendente en Concepción, mi viejo vivía en Río Seco, gente muy humilde. Pero bueno, sí, conozco la realidad de la zona, gente agricultora. ¿Cuáles son los conflictos más, digamos? Y bueno, yo he trabajado con algunos ataques sexuales, delitos sexuales, robos, arrebatos, robo de motovehículo, y hubo un robo, me acuerdo, creo también un robo en banda en Alberdi, a una hotelería también en Alberdi. Homicidio. Trabajé también con homicidio y tentativa de homicidio y lesiones en riña, generalmente se da mucho los fines de semana en la ciudad de Concepción. Tema de las adicciones. El tema de las adicciones también trabajé, sí, con personas que fueron detenidas en las plazas públicas, con ravioles o con bochitas
sustancia de estupefaciente, en la plaza, una que era la plaza del barrio Jaime, si me acuerdo, Es en Concepción. en Concepción. Gente de Aguilares también hubo algo de tráfico en Aguilares. Sí, la verdad, conozco. Sus pasiones también tienen. Legisladora, ¿por qué después el legislador Valdés? Así Perdón que le di la espalda. No, usted está, Perdón, no está, me di está cuenta. respondiendo a quien le va a En realidad preguntar. tendría que... ¿Está en crisis la justicia de Tucumán, doctor? En crisis la justicia de Tucumán, sí. Está en crisis en el sentido de la... Ahí en esa pregunta, doctor, antes que siga, porque va en la misma línea de lo que formula la legisladora, la demanda de seguridad es un tema que figura primero en la agenda de la Argentina y Tucumán no es la excepción. Y uno escucha de la ciudadanía un cuestionamiento severo a la justicia y en particular a la justicia penal, como si tuvieran que ver de modo directo ambas cosas. ¿Usted qué opina? Porque hay una falta de credibilidad de la ciudadanía, eso lo sabemos, es una pregunta obvia con respecto a la justicia en general. ¿Pero por qué? Y bueno, justamente porque justamente los casos, por ejemplo, muchos casos digamos porque hay una especie de selección, de las personas, selección de personas que se van a incorporar al sistema penal, que es la famosa criminalización primaria de las autoridades policiales y la criminalización secundaria de las autoridades judiciales. Generalmente el estándar o los grupos que caminan los pasillos de tribunales, sabemos que son todas personas digamos, grupos vulnerables, personas que viven en barrios de emergencia, digamos, entre comillas, personas de características humildes y de clase media para arriba, es muy difícil. Entonces es como que la justicia solamente apunta a los sectores más vulnerables de la sociedad, y eso no tendría que ser así. La justicia tiene que ser igual para todos somos iguales ante la ley. Entonces, por eso es la crítica que hay hacia la justicia en general, digamos, no solamente en Tucumán, en general en la Argentina, digamos. Perdón, doctor, no que me interrumpa. En función de esto, así como la seguridad parece como uno de los primeros problemas, la justicia es la que está arriba de todo el ranking de falta de credibilidad de la sociedad. En encuestas y demás que uno ve, la justicia es la primera institución del Estado que aparece como el poder o la institución de... Y después sigue la policía. Y después entramos hasta los legisladores, lo digo en el sentido, ¿no es cierto?, que siempre la política... No, es la justicia la que está arriba de todo. Y usted habla de los sectores de mayor vulnerabilidad, es como que la justicia está seleccionando, ¿no es cierto? Se hace una selección sobre más que la justicia es A ver. las autoridades policiales, porque lo que la prevención y lo que trabajan en la calle, en la vía pública y proceden a la detención y aprehensión de los ciudadanos son autoridades policiales, corroborado obviamente por la actuación de los fiscales de la justicia. ¿Y cómo se actuaría ahí? ¿Qué idea tiene usted sobre esa realidad para transformarla? Obviamente que solo no puede, por supuesto. La reforma del sistema penal. ¿Usted cree que la nueva reforma haría más transparente? Sí. La oralidad, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y el juicio por jurado, por supuesto. Eso, bueno, no sé si el juicio por jurado sería muy importante porque yo creo que es la participación de la ciudadanía en el sistema de la administración de justicia, porque en el único poder de los tres poderes del Estado donde no participa la ciudadanía, digamos, activamente, es justamente en el Poder Judicial. Y a través del juicio por jurado, la ciudadanía va a intervenir. Yo creo que eso sería muy bueno. Yo creo que sí, licenciada, yo creo que sí. Yo estoy convencido que eso sí. Porque justo tocó un tema que yo creo que sí, desde el punto de vista. Doctor, justamente te iba a preguntar
Mi pregunta iba a ir orientada a eso. ¿Qué opinás que bueno, ya lo estás diciendo, lógicamente, el tema del juicio por jurado? ¿Estás totalmente de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y disculpame. No lo dije ahora, lo dije en otras entrevistas también. Están grabadas. No me acordaba, pero digo, Sí. ¿Y qué sistema? A ver si hay sistemas, digamos, porque hay sistemas mixtos. A ver, ¿qué es lo que, cuál aplicarías vos, digamos? Sí, eso Hace una reseña muy corto, digamos. Sí, sí. Sistema. Partamos de la base de que tenemos... Tenés el tema de los jueces legos y los jueces técnicos, a ver, ¿cómo? Sí, lo tengo claro, lo tengo claro. ¿Ah? El tema es así, tenemos nosotros la Constitución Nacional, que a pesar de las distintas reformas, sigue el juicio por jurado, digamos, a implementarse, que es el artículo 24, el artículo 18, el artículo 24, 75 inciso 12 y el artículo 118 de la Constitución Nacional, que es el ex 102 de la Constitución Nacional. Obviamente que esto está en la Constitución 1853, pero el juicio por jurado nace con el derecho patrio desde 1810 en adelante. Ya, digamos, por ejemplo, en 1812, el proyecto de constitución de la Provincia Unida del Río de la Plata, hay una comisión de 1812, digamos, formada por el primer triunvirato, ya se hablaba del juicio por jurado. Entonces, el juicio por jurado, conforme lo dice la Constitución Nacional, es esencialmente acusatorio, y al ser acusatorio es oral y público. Y los dos sistemas que son, es el sistema de jueces legos, o el jurado popular o clásico, y el otro es el sistema mixto o el sistema escabinado. La provincia de Córdoba, que tiene el sistema de jurados a partir del 2005, que es el estandarte, tiene el juicio por jurado escabinado, en donde la diferencia con el otro sistema es que tanto el veredicto, que lo dan los jueces legos, con la presencia, son 8 jueces legos y 3 jueces técnicos, pero solamente votan 2 jueces técnicos. Y el tercer juez que queda ahí afuera solamente en caso de empate. Digamos, tanto el veredicto como la sentencia debe ser motivada. En cambio, y los jueces legos solamente en el sistema escabinado solamente se refieren con el juez técnico la existencia del hecho y la participación del imputado. La parte de la calificación legal y la pena ya la determinan los jueces técnicos. Y el sistema, digamos, el jurado popular o clásico, el puro, digamos, que lo aplica la provincia del sur, creo que también la provincia de Buenos Aires, solamente el veredicto es sí o no, o sea, es culpable o... Y para terminar mi pregunta, si es la hacemos por cuál te inclinarías. Yo por el escabinado. ¿Ah? Por el sistema escabinado. Yo, sí, porque el de Córdoba, porque además Córdoba, he leído que hay 2 fallos muy importantes que sería importante tener muy en cuenta, uno es Pachetti y el otro es Ortega. Fueron fallos muy importantes, de casos graves, digamos, que fueron, es más, ameritó la opinión de doctrinario de todo el país sobre sus fallos, en donde se motiva tanto el veredicto como la sentencia, digamos, definitiva, porque sabemos que la motivación tiene un doble rol, un factor externo, que es para que la sociedad conozca la motivación de los actos de gobierno, porque eso hace al principio republicano de gobierno, a la transparencia, y a lo que estamos siempre, ahora a lo que se está instando, digamos, la transparencia pública, la información, el acceso a la información, y también desde un aspecto jurídico para el control, digamos, por un tribunal superior de la sentencia a través del derecho al recurso. Está bien, y ahí volvemos a lo que te preguntaba Silvia. ¿Vos crees que con esto se recupera de alguna manera la credibilidad? Parte, digamos, porque de ahí viene mi pregunta. Yo creo que se estaría recuperando la credibilidad. De la ciudadanía. ¿Y por qué la misma ciudadanía que critica es la misma ciudadanía que va a empezar a participar en la toma de decisión en el Poder Judicial?
zona de cuidado, con capacitaciones y demás. Lo que pasa es que en este sistema de juicio por jurado, los jueces técnicos, está el alegato de los fiscales, de los querellantes, de los defensores, y antes de la deliberación secreta, los jueces técnicos tienen la obligación de impartir instrucciones a estos jueces legos. ¿Entiende? Entonces, esas instrucciones son las que tienen que tener en cuenta para resolver el caso. ¿Qué lo está pasando en Córdoba? Lo están haciendo muy bien. Y esas instrucciones, digamos, es el nexo entre las funciones de los jueces legos, que representan a la ciudadanía, y los jueces técnicos, que representan al estamento del Poder Judicial. Así que, digamos, si las instrucciones de los jueces técnicos están bien encaminadas y bien dadas, que creo que siempre es así, con respecto a la existencia del hecho, la participación punible del imputado, el sistema de la duda, los elementos del delito, las circunstancias agravantes, atenuantes, el desistimiento voluntario, la tentativa, la consumación, que yo creo que esas son las instrucciones que tienen que dar los jueces técnicos, el sistema puede andar perfectamente bien. Doctor. Sí, Roberto, tengo una pregunta de criterio personal. ¿Cuál es tu posición con respecto a la obligatoriedad o no de la recomendación y de los fallos de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta principalmente el caso de Milagro Sala y el fallo consistencial? Estoy de acuerdo con que se debe respetar, o sea, yo estaría, digamos, de acuerdo con el caso de Fontevecchia, estaría de acuerdo con la minoría, con Maqueda, de que se debe respetar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque además la misma Corte en anteriores fallos, ellos mismos han reconocido la obligatoriedad de los fallos, porque somos parte del sistema interamericano de derechos humanos, se ha ratificado el 75, inciso 22, es ley suprema de la nación, está equiparada a la Constitución de la Nación. El 68.1 nos obliga, el 1 y el 2 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos obliga. Además, el Tratado de Viena de 1969, el Tratado de los Tratados, que está el Pacta Sunt Servanda, y actuar de buena fe. Tenemos que actuar de buena fe, no queda otra, si no entramos en una responsabilidad internacional. Tanto los fallos de la Corte como los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay que respetarla, hay que cumplirla. Porque ellos son los intérpretes finales son una recomendación de la Comisión. ¿Y hay que acatarla o no? Sí, desde mi punto de vista hay que acatarla, licenciada, hay que acatarla. Porque ya hacemos un cartel acá. para eso están los... Listo. Más allá de la... Todo. Yo veo la persona, veo los derechos de la persona, soy imparcial, neutro, y hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Por ser la primera vez, pero bien. ¿Usted trabaja en el Poder Judicial, doctor? Así es, doctor. Juzgado de instrucción penal en Concepción. Tiene frente al jefe. Así es, doctor. Así es. El jefe no va a hacer ninguna pregunta. Ah, bueno. Pero sí, el doctor Carrasco. El doctor Carrasco. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Cristóbal? Bien, Jorge. La primera pregunta es la siguiente: si conoces las condiciones de los lugares actuales de alojamiento, tanto de detenidos, personas detenidas como de prisión preventiva, si considera que cumplen los estándares establecidos en la Constitución y tratados internacionales, y cómo actuarías vos frente a un caso de un planteo de un habeas corpus masivo que se base precisamente en las condiciones de alojamiento. Bien. Conozco cuál es el estado de situación de las cárceles y de la unidad penitenciaria a través de los medios, y porque uno está en contacto siempre con los distintos jefes de comisaría, y uno muchas veces conoce detalles que el común de las personas no llega a conocer. La mayoría de los edificios necesitan refacciones y acondicionamientos, al igual que la unidad penitenciaria.
a su vez las cárceles tampoco están habilitadas en la mayoría de los casos adecuadamente para poder alojar personas procesadas, que son las que generalmente tienen que estar privadas de libertad en esos lugares, porque en las unidades carcelarias no hay cupo. Ese es el justificativo. Habitualmente se nos comunica no hay cupo, entonces la persona tiene que estar alojada en comisaría. Y por lo que sé, los espacios no son adecuados, no hay servicios mínimos de higiene, hay hacinamiento. Entonces, es una cuestión crítica que creo que es bueno considerarla y hay que solucionarla. Por eso hace 1 año, 2 años, hubo 2 fiscales de instrucción del Centro Judicial Capital, el doctor López Ávila y no recuerdo el nombre, y la doctora Giannoni, que hicieron un planteo similar ante la Corte, un habeas corpus, en resguardo de la situación de estas personas, y sobre todo también por el personal que se encargaba de custodiarlo, que no estaban capacitados para eso, porque eran miembros de la autoridad policial prevencional, pero no eran miembros del servicio penitenciario. Entonces en ese momento, con buen tino, la Corte dispuso convocar al Estado, al gobierno, hacer audiencias, fijar un programa para hacer las adecuaciones edilicias y bueno, ha dado resultado porque sé que se habilitó otro pabellón acá en la unidad 9. O sea que ese es el camino que hay que recorrer en estos casos de habeas corpus colectivo. Hay que tratar de solucionar la situación de estas personas que están privadas de libertad. ¿Cómo actuaría ante un habeas corpus? Y habitualmente... Todos los internos de la unidad de Concepción. Nosotros tenemos la experiencia, porque habitualmente pasa esto, que algunos de los muchachos considera que están agravadas en su situación y les damos trámite, convocamos siempre a la autoridad, a quien se acusa del acto lesivo, les imponemos, les contamos, les comentamos, les damos la palabra, o sea, aplicamos oralidad, cada uno fija su posición y después resolvemos, en caso de que esté comprobada la situación, hacemos lugar y ordenamos al señor director a que arbitre los medios para hacer cesar ese acto lesivo. Ese es el trámite que le damos habitualmente a los planteos de habeas corpus. Hoy, no tienen por qué conocerla, no tienen por qué conocerla, pero digamos, hay una situación en la unidad 9, sí. Justamente ahí, un grupo de internos, 250, vuelve a por el tema de un tema vinculado básicamente a la justicia, ¿no? Sí. A la imposibilidad de que se les concedan salidas provisorias, etc. Los beneficios carcelarios. Ah, no sabía, no conocía. Sí, básicamente lo que está pidiendo el juez de ejecución de sentencia es un análisis de sangre a los penitenciarios para posibilitarle la salida. Como condición para autorizar los beneficios. Claro, para ver si consumen estupefacientes o no. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina? Bueno, en el tema de la salida o de los beneficios carcelarios hay que tener mucho cuidado porque hay que remitirse a lo que establece la legislación, tanto a nivel internacional como a nivel provincial y nacional. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los requisitos que uno va a exigir como condición para otorgar el beneficio, porque eventualmente puede haber algún planteo judicial ante la negativa de conceder los beneficios por algún presupuesto, algún requisito que no esté exigido legalmente. O sea, además, quizá la sustancia, esta que se trata de determinar, puede ser ingerida por alguno de los detenidos con motivo de alguna enfermedad o por alguna otra situación, entonces es necesario aplicarle la sustancia. Entonces hay que ser muy cuidadoso y tratar de diferenciar algunos casos de otros. No es posible generalizar, sería, en este tema. Doctor, la conflictividad social en cuanto a delitos que se presentan más o menos como tan complicadas, qué porcentaje, qué magnitud
juzgado que ustedes... Bueno, nosotros en el sur notamos un alto nivel, un incremento del nivel de conflictividad. Justo en estos días repasaba las estadísticas del juzgado y nosotros tenemos al día de hoy aproximadamente unas 700 sentencias dictadas, faltando un par de meses para concluir el año, cuando en el 2016 hemos dictado esa cantidad de sentencias. O sea, en los números se refleja el alto índice de conflictividad que tenemos en la comunidad, por distintos factores, ¿no? Culturales, educativos, que influyen en esa situación y esto genera el delito y bueno, el delito después se judicializa, se formaliza a través de un proceso. Tipificaciones de delito, digamos, Y nosotros en el juzgado tenemos una competencia amplia, tenemos desde robos simples, hurtos, delitos contra la integridad sexual, robos agravados por el uso de armas, homicidios. Los más habituales son el robo agravado por el uso de armas, el robo, la estafa. O sea, tenemos una competencia bastante amplia y ahí es donde notamos el alto nivel de conflictividad que tenemos en la comunidad. El tema de las adicciones también se ve habitualmente en los casos en donde intervienen mayores con menores, generalmente ambos están intoxicados por alguna sustancia. Esa población, digamos, eso que cometen ese tipo de delitos, ¿tienen su origen en la zona urbana o rural? Y bueno, depende del departamento donde se produzca el hecho. Uno tiene cierto conocimiento de cuáles son las zonas urbanas o no tanto de algunas ciudades, pero habitualmente sí provienen de esas zonas más marginales o donde la vida se hace un poco más difícil, es más precario todo. Exactamente. ¿Usurpaciones de propiedad? También vemos usurpaciones de propiedad, sí, la competencia es bastante amplia. ¿Tiene un alto índice? Sobre todo en los departamentos del sur, Granero, La Cocha, ahí donde hay grandes extensiones de terreno y ahí donde se ve habitualmente los conflictos por la posesión y la propiedad. Nos toca resolver habitualmente porque los señores fiscales piden las entregas provisorias. Entonces, de acuerdo a las pruebas, nosotros examinamos si corresponde o no. En cada caso concreto tiene una problemática o probatoria diferente. Pero sí, hay mucho tema de usurpación. ¿Genérica para las medidas, para concederlas? Exactamente, nosotros tenemos los presupuestos que están en el Código de Procedimiento y además, con buen tino, siempre buscamos que el señor fiscal, antes de pedir el desalojo de los acusados, por lo menos los escuche, ejerzan el derecho a ser oído, se los cite en calidad de imputado, para que ellos expongan su versión sobre la situación, antes de ordenar el lanzamiento. ¿Y en el tiempo eso cree que es conveniente, por el plazo que dura la causa? Y bueno, depende de los tiempos que se tome el Ministerio Público para hacer todas las medidas pertinentes. ¿El requisito es conveniente? Y por eso le digo... ¿Ser tan estricto que lo citen como imputado? Yo, por lo general lo citan. En mi opinión personal, yo creo que es conveniente y justificado, más allá del tiempo, que siempre el acusado en una situación tenga la opción, la posibilidad de expresarse y de plantear su versión sobre el tema. Cuando se notifique de la medida cautelar, ¿podrá también hacer uso de descargo? Cuando se notifica, nosotros le brindamos la posibilidad de que recurra a la sentencia que ordena el lanzamiento. O sea que el derecho de defensa está resguardado en todos los momentos. Antes del lanzamiento y una vez ordenado el lanzamiento, él tiene la opción de recurrir. Incluso nosotros la damos con efecto suspensivo el recurso, de manera que la Cámara confirma y habitualmente ahí se ejecuta la medida. Doctora, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí. ¿Es compleja la situación en la justicia? Así en general, como usted me lo pregunta, ¿en el fuero penal o en el fuero? La justicia en general, en función de la opinión, yo recién pregunté si está en crisis la justicia. Sí. Está vinculado a esto, en función de lo que como sociedad se siente como institución del Estado.
Usted me está preguntando cuál es la sensación que tiene la comunidad con respecto a... Usted que es parte Yo, hoy del Poder a ver, Judicial. noto en la comunidad cierto nivel de disconformismo, podríamos decir así, con la actuación de la Administración de Justicia. En todos los fueros, no solo en el fuero penal, en el fuero civil también. Tengo mucha conversación con otros colegas y con gente que no son profesionales y siempre uno recibe esa crítica, podríamos decir. Entonces muchas veces uno tiene que poner a explicar ciertas situaciones, un poco de comunicación. Es importante hacer hincapié en la comunicación desde el Poder Judicial hacia la comunidad. Hay muchas cosas que no se entienden. Entonces ahí juega un rol importante y la forma en que uno comunica las medidas que toma. Pero sí, yo noto también ese disconformismo y es necesario trabajar sobre eso con una política activa. Por eso es importante que haya una política comunicacional clara, precisa, que efectivamente logre transmitir el mensaje a la comunidad sobre distintas materias que son sensibles, sobre todo en el fuero penal, donde se están comprometidas la libertad, el honor, la integridad física de las personas. ¿Y usted cree que con una buena política comunicacional cambiaría la imagen que se tiene? Porque cuando yo hablo de la sociedad, lo puedo decir yo como ciudadana común, que no tengo nada que ver con el poder judicial, ni soy abogada, sí, pero uno siente que abogados también se quejan como parte de su trabajo. ¿Usted cree que con políticas comunicacionales esto se podría se revierte sí, solo con eso? Estoy convencido que, obviamente, no solo con eso, también es necesario hacer mejoras en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Incorporar los medios tecnológicos, incorporar formas de agilizar el proceso. Muchas veces la gente se queja de que los resultados no llegan en tiempo oportuno. Entonces hay formas de acelerar o de mejorar. Y además la política comunicacional me parece fundamental con ese fin. Doctor, Sí, usted sabe que la seguridad es un tema de agenda, de preocupación de la sociedad entera argentina, ¿no? Y Tucumán no es una excepción a ello. Y hay en esa demanda de seguridad
de la gente, de la sociedad, de los ciudadanos, una mirada crítica sobre una parte del sistema que es el subsistema de justicia penal. Y además discursos que rotan también, ubicando ahí el foco de la solución a la seguridad en general y por lo tanto de la falta de seguridad también, adjudicando responsabilidades. Por otro lado, hubo también, usted sabe, una mirada muy puesta en la protección a los derechos de las personas que infringen la ley, y está bien, en mi opinión, pero también hubo una suerte de olvido, de puesta en segundo plano de la protección de los derechos de la víctima. Esto fue corregido a nivel nacional con la ley, también con el nuevo Código Procesal Penal que va a entrar en vigencia ahora. Se va a postergar la entrada en vigencia para febrero, pero todo el capítulo incorporado coincide con la Ley Nacional de Protección a las Víctimas. Entra en vigencia. La idea es que entre en vigencia ahora ya para toda la provincia. Sí, he leído eso. ¿Usted qué opina de eso? Y por otro lado, leyes como la que discutíamos o preguntábamos recién al postulante anterior, que acortan la condena a la mitad, lo que el presidente contaba como un hecho, lo de la unidad 9, ese principio de malestar, no sé si motín o qué, pero un reclamo fuerte de los reclusos, exigiendo el cumplimiento de esa norma y la puesta de otro tipo de pedidos. ¿Qué opinión tiene usted sobre la inseguridad? Sobre la inseguridad, el sistema de justicia penal, las leyes y el reclamo de la gente de todo, incluida las víctimas de los delitos. Claro. He leído que había habido una reunión en la legislatura en estos días por el tema de, aparentemente se está pidiendo que se implemente la ley, que se adhiera a la provincia una ley nacional de protección de la víctima. Y bueno, me parece toda actividad legislativa que tienda a proteger derechos y que extienda derechos me parece perfecta. Como usted decía, la víctima siempre ha tenido, podríamos decir, un lugar secundario dentro del conflicto, del delito, y generalmente todos los estudios, los análisis, los autores siempre se han inclinado por debatir sobre las garantías constitucionales del acusado alrededor del proceso. Y muchas veces no se ha tocado con la profundidad que hace falta la situación de la víctima, que es la que sufre en carne propia el delito. Entonces a mí me parece una muy buena iniciativa que la provincia se adhiera a esa ley nacional y también que se comience a aplicar el capítulo de las víctimas a partir de septiembre de este año en caso de que se pueda hacer. Con relación al tema de la inseguridad es un problema estructural. Es un problema estructural donde influyen muchos factores económicos, culturales, sociales. O sea, no es, para mi punto de vista, no es única y exclusivamente responsabilidad del Poder Judicial la inseguridad que tenemos. Considero que en este caso los tres poderes del Estado tienen que articular política para combatirla. El Poder Ejecutivo adoptará políticas, protocolos a través de distintas áreas sociales, buscando la inclusión, buscando algún mecanismo para que las personas se sientan incluidas en el sistema, evitando que caigan en el delito. El Poder Legislativo dictando las normas que hacen falta muchas veces para eso, y el Poder Judicial sí, en algunos casos tratando de dictar algunas medidas preventivas, como las que habitualmente dictamos, medidas de protección de personas, en relación a la situación de las mujeres o personas que están en situación de vulnerabilidad. El reclamo de justicia está todos los días, se lo ve por la televisión, lo palpa uno en la vía pública, en la calle. Es un reclamo que tiene que ser atendido y hay que brindarle todas las posibilidades a la víctima de que haga valer su derecho, de que pueda acceder a la justicia, que se le escuche y en su caso se resuelva, pero siempre de acuerdo a las pruebas. Muchas veces fácil es caer en el facilismo, dejar sufrir la presión de un grupo concentrado de personas y resolver alguna cuestión de acuerdo a eso. Pero yo siempre considero que son las pruebas las que van a determinar la dirección en la decisión. Perfecto, doctor, gracias. Sí, doctor, ¿cómo anda? Sí, está en la misma.
Bueno, mira, como representante de los abogados, corresponde que te pregunte, te hago dos preguntas en una. A ver. ¿Cómo va a ser tu vínculo con los colegas, tanto la defensa como la querella? Sí. ¿Y cómo garantizarías vos la percepción de sus honorarios? ¿Cómo garantizo? Sí. Bueno, yo vengo de ejercer la profesión 5 o 6 años antes de entrar por concurso al poder. Conozco a muchos colegas, tengo buen diálogo, buen trato frecuente. No somos muy amigos, pero sí tengo un buen trato con la mayoría de los colegas. Y en caso de que se me nombre para el cargo, siempre uno trata de escuchar, en caso de que haga falta conversar de algún punto determinado a los colegas. Bueno, hay que darle el mismo trato que la ley le otorga a los magistrados. Estamos al mismo nivel, sería. O sea, vamos a tener un diálogo fluido sobre cualquier tipo de circunstancia que se relacione con una causa en trámite. Y muchas veces escuché que es bueno, para evitar suspicacias, tratar de recibir a las dos partes en forma simultánea, de manera de evitar algunos malos entendidos. Pero siempre la idea es recibirlo y escucharlo. Y el tema de los honorarios, ¿cómo garantizarías vos? Bueno, nosotros en ese sentido tenemos una decisión tomada con el doctor en todos los procesos donde se terminan por sobreseimiento. Siempre nosotros le garantizamos, le pedimos a los colegas que nos hagan los aportes de ley para poder regular los honorarios. Y en ese sentido las medidas salen con la mayor rapidez posible. Tratamos de ser lo más rápido y ágil que se pueda. Obviamente nosotros tenemos entre 300 y 400 expedientes en trámite al día de hoy, y muchos de esos son personas que están privadas de libertad. Entonces, al ser exiguo el número de compañeros de trabajo, tenemos que ir dando cierta prioridad a las cuestiones donde hay presos, pero siempre se le está dando una solución lo más rápido posible a los colegas. Mi pregunta. Sí, doctor. ¿Qué opinión tenés con respecto al juicio torturado? Digamos, ¿estás de acuerdo? Me parece un procedimiento ideal, se relaciona con la participación ciudadana, tiene raigambre constitucional. Me parece importante que se aplique a mediano o largo plazo. Eso sí, hay que tener una reglamentación adecuada, determinar qué personas pueden participar, cuáles no, cómo va a ser, si va a ser el puro, el escabinado, todo eso hay que... Y en esto, digamos, de que si es puro o mixto, Sí. ¿vos por cuál te inclinarías? Digamos, Yo me inclino siempre, después de haberlo comparado, por el escabinado, un mixto. O sea, legos ciudadanos en combinación con jueces técnicos, por un problema que se relaciona con la fundamentación de los fallos, porque los jurados tienen que decidir, existe el hecho, la participación, y de ahí pronunciarse sobre la culpabilidad o inocencia. Y en caso de que haya por lo menos así funciona en Córdoba, cuando la mayoría es de legos, los que fundamentan la sentencia es el presidente del tribunal. Y cuando uno de los jueces técnicos que vota coincide con la mayoría, fundamenta él la sentencia, pero siempre está fundamentada en uno u otro caso. Por eso yo me inclino por la... ¿Y vos crees que con esto recuperaría de alguna manera la credibilidad, digamos, participando la ciudadanía o el pueblo, digamos? ¿Se recuperaría un poco la credibilidad? Yo considero que sí, porque de esa manera la persona va a participar activamente en la administración de justicia, que eso es muchas veces lo que al día de hoy nos está faltando. Doctor, ahí en ese esquema que vos propones del combinado, Sí. en la parte de los legos, habría limitación, perdón, reformulo, para que los abogados sean miembros del jurado como ciudadanos. Bueno, en el sistema de Córdoba, los legos tienen que cumplir ciertos requisitos. Tener una edad de 25 a tanta edad, más o menos. Abogado, ¿ser limitante? ¿Cómo? En ese sistema no. Sí, el Podría título de ser un abogado, digamos, sorteado dentro del...
cupo digo, de ciudad. Yo la verdad no le veo inconveniente que pueda tener una profesión la persona que intervenga. Para mí no sería un obstáculo. Bien. Yo te voy a formular 3, 4 preguntas que no tienen nada que ver con lo que Vamos a ver si la podemos Los malos. contestar. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo está compuesta tu familia? ¿Vivís en Concepción? Sí. Yo vivo en Concepción. Al día de hoy vivo con mi madre y con un hermano. Y bueno, estoy en pareja. Próximamente en noviembre va a nacer mi hijo. Así que estamos ahí pendientes del nacimiento. Gracias a Dios va todo bien, sería. ¿Qué hobby tenés? Y yo practico deporte. Me gusta mucho el fútbol y también el pádel. Son los dos deportes que habitualmente practico. ¿Sos lector? Sí, también. Leo mucho los diarios. Me gusta informarme mucho. Con respecto a libros, Y libros también. Por ejemplo, hay uno de Tomás Bulat, que es un economista ya fallecido, pero en este momento no me acuerdo el nombre del libro. estabas leyendo ese. Sí. ¿Y películas? ¿Cine? Películas también ciencia ficción. Ciencia ficción. Ciencia ficción, sí. Me gusta mucho la ciencia ficción y algunos policiales. Suspenso también. ¿Te acordás de alguno? Y a ver, la última película que vi. No, la verdad no se me viene. Pero sí. Cable B, digamos, Netflix o alguno de esos. Netflix no, todavía no uso. No No uso. Pero son un tipo habituado al manejo de internet. Sí, todos los Estás medios, haciendo eso. los medios tecnológicos, sí. Te mueves mucho con los medios Sí. tecnológicos. Sí, yo creo que es fundamental en estos días manejar los medios tecnológicos. Para todo, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Gracias, doctor. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, felicitarla nuevamente por llegar a esta instancia. Muchas gracias. Bueno, usted ya conoce el mecanismo, digamos, de las entrevistas. Sí. Así que bueno, vamos a pasar inmediatamente a la entrevista y a las preguntas. Doctor, ¿Qué tal? La primera pregunta tiene que ver con los lugares de alojamiento, si conoce cuál es la situación actual de los lugares de alojamiento en la jurisdicción, tanto para la detención como para la detención preventiva, si considera que estos lugares cumplen los estándares establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales, y relacionado a eso, ¿cómo actuaría frente a un planteo de un habeas corpus correctivo masivo de los internos? ¿Cómo sería tu actuación? ¿Cómo resolvería la cuestión? Interesante la pregunta. Bueno, en primer lugar, sabemos que las cárceles actualmente en general no están, no tienen las condiciones adecuadas tanto a nivel estructural como a nivel de servicios que prestan, porque una persona que está sometida a un proceso penal no ha dejado de ser una persona, de un sujeto de derecho. Entonces no es un ser humano que se lo deja alojado en una caja con unas rejas, ¿verdad?, in eternum, sino que hay que darle de comer, hay que velar por la ropa, por el lugar, por el ambiente en donde se encuentra habitando en ese momento, transitoriamente, si es que es una persona que está procesada, o hasta el tiempo que dure la condena o las salidas transitorias, eventualmente si está condenado. Entonces es un tema muy, muy importante que requiere una constante merituación, ¿no? Ahora, hay una cárcel, ¿verdad?, en la jurisdicción de Concepción. Me parece, como ya lo dije anteriormente, que ninguna de las cárceles cumple con los estándares, porque si tenemos las cárceles para, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de una cárcel? No es una justicia retributiva, como teníamos en el sistema inquisitivo, ¿verdad? O sea, la mentalidad ha cambiado. Permiso, voy a tomar agua. Sí, acá. Sí. Gracias. Tenemos que la mentalidad ha cambiado, porque el derecho penal en este momento
influenciado por el derecho constitucional y el derecho de las convenciones que están incorporadas a la Constitución en el artículo 75, inciso 22, es un derecho amplio que tiende a la contención del poder punitivo del Estado. O sea, esa es la finalidad. No es el Estado un verdugo, no es el brazo ejecutor de la venganza hacia una persona que se encuentra en esa situación de privación de la libertad. O sea, el paradigma ha cambiado. Lo que se pretende con este derecho penal actual es la reinserción social, que esa persona vuelva para la sociedad cambiada. Entonces, pero para que vuelva cambiada, se tienen que arbitrar todos los medios necesarios para que eso ocurra. Desde la educación hasta la realización de oficios dentro quizás de la cárcel, que esté apoyado por un cuerpo de psicólogos, o sea, es un tratamiento interdisciplinario de esa persona para que pueda salir y volver a reinsertarse. Incluso, desde mi punto de vista, también tendría que haber, si bien está el patronato de liberados, tendría que haber un equipo que lo acompañe un poco más buscándole trabajo. No solamente que esa actividad dependa del propio interno, a ver si consigue o no consigue un determinado trabajo, sino que haya un equipo que se ocupe de eso. Y he tenido una experiencia hace alrededor de 4 años que he viajado a la provincia de Chubut, especialmente en Puerto Madryn, unos cursos que dictaba el Instituto CEJA, que es del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, implementando en esa provincia los nuevos aires que se estaban dando, trajeron desde Chile. Entonces, si bien es un lugar cuya densidad de población es menor, se podía, ver los resultados de que había una oficina específicamente que dependía del Poder Judicial, que acompañaba las actuaciones del Patronato Liberado en tratar de conseguirle un trabajo para esa persona, tratar de insertarla nuevamente en la sociedad. Y lo bueno de esta oficina, lo que había logrado, es que la reincidencia había bajado en un 90%, o sea que es un porcentaje muy alto de bajar de la reincidencia. Entonces eso me parecería muy importante poder aplicarlo, o sea, si lo que funciona en alguna otra parte, bueno, traerlo, exportarlo, si ya funciona, ya se ha probado, me parece buena idea tenerlo como un parámetro, digamos, ¿no? Y en cuanto a este tema de la cárcel actual, que está toda una movilización, si hay un tema de habeas corpus, bueno, habría que ver si se dan las condiciones para que proceda o no el habeas corpus, ¿no? Y en el caso que proceda... Y en el caso que proceda... habeas corpus masivo, por ahí planteo el extremo, todos los que están en prisión preventiva detenidos piden un habeas corpus masivo. Bueno, sí, es toda una complicación, pero ya lo ha resuelto la Corte en algún momento, no con adultos, pero sí con menores, ¿no? Que se estableció una forma progresiva de salida, ¿no? De acuerdo a las necesidades, digamos, de cada una de las personas, porque si bien es un planteo masivo, bueno, hay que ver realmente qué es lo que le corresponde a cada uno. Fernando. Sí, doctora, usted ha visto que hay una demanda importante a nivel social en la Argentina y en Tucumán no hay excepción, el tema seguridad. Y ese reclamo ciudadano lo vincula muchas veces con el funcionamiento del sistema penal y se transforma también en una crítica severa al funcionamiento, a la actitud. Pongo en palabra de la prensa, por ejemplo, la puerta giratoria y sumado a eso, leyes que ponen la mirada, por supuesto, y creo que tiene que ver con la historia de la Argentina sobre los derechos y garantías de los que
están con reproches penales y por ahí dejan en un segundo plano, medio olvidadito, los derechos de la víctima. Ahora hay toda una corriente también de protección a los derechos de las víctimas de la inseguridad. ¿Cómo ve usted, cómo concilia usted, y suponiendo su rol, el rol al que usted postula, de juez de la provincia en materia penal y por lo tanto alguien que va a aplicar el derecho penal a quienes lo infringen, usted va a ser parte de ese reproche que el Estado le hace a los ciudadanos que violan la ley? ¿Cómo se ve cómo ve ese rol, digamos? Bien. ¿Qué cree usted que se puede hacer para achicar esa relación? Pero también la legisladora que se fue planteaba que en las encuestas de imagen institucional que se hacen aparecen primero o segunda la policía con la pésima imagen y ahí nomás, y a veces primera, el Poder Judicial y en especial todo el Poder Judicial, pero muy particularmente el sistema penal. Bueno, ¿cómo lo ve? ¿Lo ve así? ¿No lo ve? Su digamos, opinión, digamos. Que es una pregunta que abarca Mucho. 3 respuestas, por lo menos de lo que yo veo, ¿no? De lo que puedo advertir. En primer lugar, como digo, o sea, en 1991 hubo un cambio de paradigma. Ya no estamos en el sistema inquisitivo, donde había un juez de instrucción que investigaba, que tomaba declaraciones, sino que ahora estamos con un sistema acusatorio donde hay una tajante división entre la persona que acusa y la persona que resuelve, digamos que el juez de garantías, en primer lugar, en la primera etapa. Luego, bueno, esa persona será juzgada por la Cámara, por las salas penales. ¿Por qué voy a esto? Porque ahora el sistema penal tiene 2 etapas. La primera etapa, la de la investigación penal preparatoria, donde el fiscal, en base a una denuncia, en base a una denuncia que viene, digamos, por una persona realiza en la autoridad de prevención, que es la policía, o por una querella que una persona presenta en los estrados de tribunales, ¿verdad? O porque toma directamente conocimiento de un hecho que se reputaría delictivo, digamos, de manera de oficio, interviene la Fiscalía. Cuando hay determinadas pruebas, digamos, como para elementos de convicción suficientes para entender que una persona es sospechosa de un delito, ¿verdad?, se lo cita a declarar en calidad de imputado. Entonces, es importante tener en cuenta esto, o sea que el juez que va a intervenir en esa causa es un juez de garantías. Y vuelvo a decir lo anterior, no es un juez que va a ejecutar el brazo vengador de la víctima, no es un juez que tiene que bregar por los derechos de la víctima, sino que tiene que bregar por los derechos de todas las partes del proceso, incluida la víctima. Entonces, como es esencialmente este juez de instrucción, un juez en realidad debería ser juez de garantías, llamarse con ese nombre, está muy acotada su función en ese aspecto. Entonces, no es un juez detective, no es un juez que va a realizar investigaciones, no, él está simplemente para que se den las garantías, ¿verdad?, que el fiscal que tiene la acción penal cumpla en sus requerimientos con las garantías constitucionales, que en definitiva son las que protegen al imputado del poder punitivo del Estado. La víctima tiene, ¿cómo se hace escuchar la víctima? La víctima tiene una defensoría oficial en el caso de que no pueda pagar un abogado, ¿verdad? O sea que en el caso de no tener dinero para ello, para pagar un abogado particular, tiene la posibilidad de estar asesorada legalmente, o sea, no está sola la víctima. Si es un caso de violencia doméstica, hay una oficina de violencia doméstica que la está apoyando. No es función del juez. El juez va a actuar cuando, en un caso de violencia doméstica, por ejemplo, el fiscal pida una orden de restricción, otorgándola, sí, ¿verdad? Y de los fiscales, que es la otra parte del sistema ese que usted menciona, sí, que
¿Qué pasa con el tema de la seguridad? Bueno, ¿qué pasa con las víctimas, por ejemplo? No, Su intervención en el proceso, pueden intervenir, no pueden intervenir. ¿Usted le parece que debieran intervenir? Bueno, las Hay que víctimas de hecho acotarle. intervienen, digamos. La víctima tiene que ser escuchada, es un derecho constitucional de acceso a la justicia. Tiene que ser escuchada porque si no, no tiene sentido digamos, cómo podría llegar a conocimiento del fiscal todos los pormenores de una causa si no es escuchando a la víctima y escuchándola protegida. Si es una víctima menor, también hay recaudos que se tienen que tener en cuenta a los fines de tomarse sus declaraciones. Y bueno, o sea, tiene que velar el fiscal, en este caso, ¿verdad?, pidiendo las medidas necesarias para la protección, al juez, para la protección de la víctima. Perdón, quería decir algo con respecto a la seguridad. Con respecto a la seguridad, no nos tenemos que olvidar que hay una división de poderes. Está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y cada uno dentro de sus funciones. Al Poder Ejecutivo le compete velar por la seguridad exterior, por la seguridad interna que implica la policía, ¿verdad?, la seguridad de sus ciudadanos, y para que puedan desarrollar libremente su vida y pueda existir paz en una sociedad, que son los requisitos esenciales para que una sociedad exista como tal. Y además, dentro de esos requisitos esenciales, también está la administración de justicia. Si tenemos eso, bueno, empezamos de luego a hablar de otros temas. Sí, doctora. Muy bien. Usted, ¿cómo sería, si accede al cargo, cómo sería su relación con los abogados que ejercen la profesión? Bueno, muy buena. Correcta, creo que sería. Pautas de gestión. Creo que sería correcta con todos los abogados y con todas las partes del proceso, ¿no? Porque estoy al servicio, o sea, porque es un servicio de justicia. Sí. Entonces soy servidora de esas personas de las cuales tengo que resolver de alguna manera una parte de su vida en ese momento, ¿verdad? La atención a los abogados, a las víctimas, incluso, por supuesto, al imputado, que es una persona, sería con la mayor corrección. Con la mayor corrección. Y por ejemplo, usted regularía un horario en el caso que le toque la determinación. ¿Cómo garantizaría el cobro de esos honorarios? Pensando en la ley 5480. Cada vez que emite una sentencia tengo que considerar la actuación profesional, ¿verdad? En base a los parámetros mínimos que da el Colegio de Abogados, las consultas y el desempeño de ese profesional, dictando la correspondiente sentencia, ¿no?, de las costas y los honorarios que se van a fijar una vez que esté firme esa sentencia. Bueno, perfecto. Legislador. Doctora, ¿qué opinión le merece el juicio por jurado? La mejor de las opiniones. ¿Por qué? Porque es una cuestión pendiente que se viene en todas las reformas constitucionales. Se ha mantenido, digamos, el deseo de que el pueblo intervenga también en las cuestiones judiciales. Una parte del pueblo seleccionada de una determinada manera poder intervenir. Actualmente hay, digamos, en el mundo 3 tipos de jurados que se forman, que son el jurado tipo clásico, que es únicamente popular, puro popular, sin intervención de profesionales. El escabinado, que es cierta cantidad de números de personas comunes, digamos, y otros legos, y otros compuestos con profesionales. Y luego el mixto, que al momento de decidir sobre el hecho y sobre la culpabilidad, actúan únicamente gente lega, y al momento de determinar la pena que podría ser al caso,
actúa ya un consejo, un jurado profesional. A mí me gustaría particularmente, independientemente de que en el país está, digamos, tiene cabida el escabinado en Córdoba y en los otros el clásico, a mí me gustaría un sistema mixto, particularmente, porque opinan, deliberan los legos por aparte, y una vez que ellos obtienen esa información, o sea, toman la decisión de si esta persona que está imputada o acusada, llevada a juicio, es el culpable, la otra parte recién pasan a una segunda etapa donde los profesionales determinan la pena o la condena. A mí me gustaría ese. ¿Usted cree, doctora, que está dadas las condiciones para poner en práctica de lo cultural de nuestra sociedad? Creo que sí, están. Yo creo que sí. No, hay que dejar de lado, en mi opinión personal, el paternalismo, ¿no? De pensar de que el pueblo no puede decidir. Claro que puede decidir el pueblo. Por eso funciona tan bien, especialmente en otras partes del mundo, el sistema de jurados, y además merece un gran respeto porque se garantiza la independencia, hay una gran deliberación entre las partes, entre las partes que integran el jurado, y me parece que es muy importante, que ya estamos en condiciones de ponerlo en práctica. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Doctor? Todo bien. Él es primera vez que está en esta etapa, así que Esta es la que... primera vez. Chao, José, lo ven, querido. Chao, esta etapa. Sí. Bueno. Bueno, en primer lugar, felicitarlo Sí, por haber llegado a esta etapa. No se salva nada. Gracias. Del proceso. Y bueno, simplemente comentarle que en esta etapa, digamos que ya ha pasado la etapa de la oposición, donde se analizan sus conocimientos técnicos jurídicos. En esta etapa, en la etapa de la entrevista, más allá de hacerle algunas preguntas técnicas que le pueden hacer algunos de los consejeros, se le puede realizar cualquier tipo de preguntas a fin de conocer su personalidad, de su pensamiento. Así que en virtud de eso, mi querido doctor, vamos a dar comienzo. Y como le dije, las preguntas pueden ser variadas, pueden ser técnico-jurídicas o no. Se le puede preguntar hasta de su vida personal, digamos. Así que, bueno, espero que esté tranquilo. Sí, gracias. Son muy bonitos todos los Así que bueno, le voy a dar eso al doctor Carrasco. Bueno, felicitaciones, Javier. Gracias. Por haber llegado a esta etapa. Bueno, la pregunta mía tiene que ver si conoce la situación actual de los lugares de alojamiento en la jurisdicción, tanto para detenidos como para personas en prisión preventiva. Si considera que estos lugares cumplen con los estándares establecidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales, ¿y cuál sería tu criterio de actuación ante un planteo de un habeas corpus correctivo masivo que precisamente cuestione las condiciones de alojamiento? Bueno, la conozco porque hace 20 años que litigo, digamos, de este lado del mostrador, es el ejercicio penal. Casualmente hoy creo que hay un motín pacífico en Villa Urquiza, por cuestiones de salida transitoria que le piden un examen de orina y creo que era una huelga de hambre. No cumplen para mí los estándares, es más, creo que en toda Latinoamérica no se cumplen los estándares que prevé la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sería un anhelo que llegase a cumplir, como decía Rabruch, no se trata en realidad de un derecho penal mejor, sino algo mejor que el derecho penal. No sé si eso se llegaría alguna vez. Hasta tanto tenemos que ser prácticos. ¿Qué haría ante un embargo, ante un habeas corpus correctivo masivo? Yo creo que como juez de instrucción tendría que analizar primero la realidad, porque los jueces cuando dictan sentencia cambian la realidad jurídica y la realidad fáctica. Al ser masivo, hay que ver qué impacto tendría la sentencia. Porque no solo se necesita ser juez técnico, o sea, saber mucho de derecho o más o menos de derecho, sino también ver qué impacto se tiene en la sociedad
el planteo, haciéndose lugar a una salida de todos masivamente, sin haber analizado caso por caso, si es que se pudiese analizar, porque no, al ser masivo no se discriminaría si son de delitos graves, delitos leves, y eso tiene su implicancia. Yo lo analizaría el caso, pediría, al ser masivo, pediría interconsultas. Sé que como juez de instrucción, o actualmente mal llamado juez de instrucción, o juez de garantía, o juez del colegio, si queremos aplicar el nuevo código, podría, acogiéndome a la ley, dar la orden y basándome en una extensísima jurisprudencia, tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Suprema, en el caso Mendoza como apellido, ¿no? Como que coincide con la provincia de Mendoza, podría ser lugar. Pero yo creo que como juez de instrucción no se trata tanto de hacer una sentencia extensa de 20, 30, 40, 50 hojas apoyada jurídicamente, sino toma en cuenta la parte fáctica y el impacto que tendría. Sin perjuicio de que no tendría miedo por la integridad que tiene que tener un juez, no tendría miedo de qué diría la prensa, pero sí tendría en cuenta el impacto en la sociedad, en los medios de comunicación, en las víctimas. ¿Y cómo actuaría en caso de que resolvería si hubiera una deficiencia en alimentación, edilicio, teniendo en cuenta que tiene un procedimiento de la Corte, una audiencia, yo creo que como juez de instrucción, aun cuando no estuviese sancionado y para mí vigente el nuevo código, porque en realidad está vigente, nada más que se prorrogó la implementación al 1 del mes que viene. Y que claro, yo podría aplicar la oralidad en todo, o sea, podría aplicar la oralidad porque son principios que hacen al derecho penal sin necesidad que haya un código de procedimiento, un código, procesal penal. Aplicaría la oralidad porque eso me determinaría la inmediación con la situación y en el amparo correctivo pediría medidas correctivas para tratar de subsanar en lo inmediato la situación carcelaria. En el caso concreto de Villa Urquiza, 200 personas están en huelga de hambre porque no se le dan la salida transitoria, porque el juez, según los comentarios, el juez de ejecución, actualmente, recientemente nombrado, no es tan fácil ser juez de ejecución, creo que la tarea más difícil es ser juez de ejecución, porque es darle la libertad a la persona que está cumpliendo una pena. ¿Qué medida tomaría? Haría una audiencia, llamaría al director de la cárcel, o, ¿por qué no?, me constituiría personalmente, que creo que una de las deficiencias que reclamamos, yo creo que un juez es simplemente un servidor público que tendría que ir al lugar del hecho. Doctor, y en esa línea de pensamiento de lo que está, la misma pregunta que le han hecho, usted sabe que hay un caso de fiscales de instrucción del Centro Judicial Capital que plantearon un recurso el año pasado sobre la situación de detenidos en comisarías, concretamente. Y la Corte resolvió algo. ¿Usted conoce la cuestión? ¿Sabe más o menos de qué hablamos? ¿Qué opina? Es la cuestión que se animó, el coraje que tuvo el doctor López Ávila, creo que uno de los fiscales, con la doctora Giannoni, yo creo que aún se agrava más porque en la comisaría no tendría que haber ninguna persona detenida. Bueno, partían de esa idea. Claro. Usted la pregunta concreta era que... si conoce el tema, si qué opina de la decisión de los fiscales y de cómo lo resolvió la Corte. Concretamente, la Corte da recomendaciones. En el caso concreto no se resolvió, porque sigue habiendo detenidos, procesados en comisaría, porque todavía no hay espacio físico, no hay alojamiento en Villa Urquiza. Yo creo que yo a diario voy a las comisarías de Tucumán y es deplorable. Antes, por ejemplo, la comisaría cuarta no podía entrar un defensor porque el techo era más bajo de la altura media del defensor. Y se repiten casi todas las y se está, a pesar de que hay comisarías que tienen... las menos. Yo creo que eso no depende tanto de los fiscales, ¿no? Yo hice una propuesta en el Colegio de Abogados hace 15 años que hay muchos abogados juniors que podrían ocuparse de hacer valer los derechos humanos de los detenidos, concurriendo con un nombramiento ad hoc, concurriendo a las comisarías, porque en definitiva se trata de eso.
mejorar la situación De detención. de detención. Bien. Sí, doctor. Usted que es abogado litigante actualmente y en el caso que acceda al cargo de juez de instrucción penal, ¿cómo imagina su relación con los abogados que ejercen la profesión? Primero, si llegase a ser juez, ya sea en el sistema llamado juez de instrucción o de garantía o en el colegio de jueces, primero tendría que encargarme del juzgado, porque es un juzgado que por ley está creado y que todavía no tiene designación de empleado. Entonces, mi forma de trabajar siempre sería en equipo, como la que yo hago en mi estudio jurídico, o sea, trabajar en equipo sin descuidar cada responsabilidad que tiene cada uno. Con respecto a los letrados, yo creo que la comunicación se podría fijar un día a la semana en especial para atender a los letrados, porque en definitiva yo creo que, como les vuelvo a repetir, yo creo que la diferencia entre un juez y un abogado es simplemente que uno está de este lado, el otro del otro lado, pero todos somos operadores jurídicos. Por lo tanto, la inmediación que yo tendría que tener con los colegas es la misma que tendría que tener en una audiencia de debate preliminar de detención o de cualquier otra audiencia. Sería primero, obviamente, la cordial, pero sí sería propicio, no solo yo como si fuese juez, sino también mi secretario, a atender. No pondría valladar para que llegasen a hablar conmigo. Por lo pronto, abogado. También podría ser el criterio, pero también depende del trabajo, la cantidad de causas de las propias víctimas o imputados. Doctor, ¿qué opinión le merece el juicio por jurado? Es un tema... Y un pequeño análisis quisiera que de las distintas formas, tipos. ¿Qué opino y qué opinión? Claro, ¿cuál es su opinión, digamos? Bueno. Ese, podemos decir, el juicio por jurado está previsto en la Constitución y creo que debe ser una de las dos normas que no tienen aplicación en la actualidad a nivel nacional, a nivel, podríamos decir, masivo. Sé que hay 6, 7 provincias que la están aplicando: Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. La otra, ¿cuál es, doctor? Disculpe la decía. Una de las dos normas, la otra. No me acuerdo, pero ya le hago memoria porque hay dos que no tienen aplicación. No es letra, no tiene, digamos, reglamentación está prevista en la Constitución Nacional en 2 artículos, 3 artículos, sí. En la primera parte y en la segunda parte. Los sistemas que se han ido aplicando, tanto a nivel internacional como en la Argentina, han sido 3 sistemas: el sistema inglés, el sistema cabinado y el sistema mixto. Como todo sistema tiene, y como todo criterio de selección, siempre es odioso porque no se sabe si uno elige el mejor o elige dentro de los que se puede elegir el que es más óptimo. Yo sí soy propicio al juicio por jurado porque creo que la línea que está orientada tanto en Latinoamérica como Argentina de la horizontalidad de la justicia, creo que esa es la línea, no es que creo, estoy seguro que esa es la línea del código procesal. También se tiene que democratizar la justicia. Yo creo que haciendo una lista como por ejemplo en Buenos Aires o Santa Fe o Córdoba, que creo que San Francisco se aplica más que en toda la Argentina, en San Francisco, en una ciudad de Córdoba, se aplica el sistema mixto, porque primero era el sistema puro inglés. El sistema de jurado lego, porque en realidad sería jurado lego. Bueno, es un criterio donde habría que ver si es conveniente lego en qué sentido, porque yo creo que con los estudios, avance tecnológico, ¿cuál sería el parámetro para decir cuál es lego? No, lego en el sentido de que no son técnicos. No son eso sí. No abogados. No son abogados. En ese sentido. En ese sentido sí. Sí, soy de la opinión favorable al juicio por jurado. Yo creo que Tucumán podría implementar, tomando en cuenta ya los antecedentes prácticos que hay en estas 6, 7 provincias, y dictar la ley de juicio por jurado. Bien, ¿y usted por cuál sistema se inclinaría? No está bien. Yo por el sistema mixto. No, todo bien, yo ya pregunté. ¿Presidente?
Bueno, yo voy a intervenir ahora que no escuché nada. Entonces me formulan unas cuantas preguntas que poco tienen que ver con la materia, doctor. ¿Usted cómo está compuesta su familia? Mi familia está compuesta de mi padre, mi madre, 6 hermanos, nosotros somos 7, mi hija de 16 años, la madre de mi hija, digamos la familia más próxima, Sí. la inmediata. ¿Desde el sur usted o de acá? No, yo soy de la provincia de Jujuy, Ajá. pero ya hace 27 acá. años. Se vino a estudiar acá y se tucumanizó. Me siento tucumano. Bien ahí. ¿Y su disponibilidad para atender el juzgado? ¿Cuánto tiempo le daría? Mire, doctor, sería full time, como se dice técnicamente, los chicos dicen full time, porque yo estoy ya en una etapa de mi vida donde yo ya tengo 20 años de profesión, ya estudié una maestría, una especialización en procesal penal, una en penal y una maestría en magistratura. O sea, necesito por lo menos 10 años descansar de ese agobio de ir a clase, rendir, aprobar. Sin perjuicio, todos los días se estudia, ¿no? Sí. Pero sí tendría disponibilidad porque tengo una hija de 16 años que ya es grande. ¿Y su hobby? ¿La actividad extra profesional? Extra Sé que ha hecho muchos cursos, tiene Mucho derecho. un agobio muy grande en esa materia. Es que mi hobby es leer libros de filosofía. Ajá. Y no sería tan fuera de la profesión. ¿No? ¿Y qué libro estaba leyendo? Nietzsche, Nietzsche. Sartre. Un poco difícil, No, ¿no? Nietzsche, digo. no es tan difícil como se cree. No. Aristóteles. Ajá. Colecciono libros de filosofía. Y mi hobby, por ejemplo, es caminar. Ajá. Es la mejor forma de sacar el estrés. ¿Y qué opina de Hegel? Bueno, Hegel que se entró, yo no me considero seguidor de Hegel, ¿no? Pero sí sé que Hegel fue un gran positivista, duro, un alemán muy duro, una escuela muy dura de derecho. Bueno, él se entró con una negación y una afirmación, y él tiene un principio en derecho universal, que el delito mata el delito niega el derecho, y la pena viene a negar el delito, y por lo tanto la pena es una afirmación del derecho. Yo soy de un criterio intermedio. Yo creo que la sociedad no necesita tantas aplicaciones de pena, necesita aplicaciones de pena cuando corresponde aplicar pena, pero también necesita de otra salida alternativa. ¿Qué opina de la teoría ecológica? Carlo Cosio. Yo creo que Carlo Cosio fue un adelantado en el tiempo porque tuvo la virtud de discutir con Hans Kelsen, y creo que le ganó en el 55 la discusión. Su teoría de la endonorma y de la... Se me olvidó la otra parte. Perinorma. Sí, se la sigue aplicando. Incluso Dworkin, un filósofo que ya murió en el 93, era norteamericano pero murió en Inglaterra. Como Carlos Nino, argentino, que murió en Bolivia. Seguían su teoría ecológica del derecho. Libros lee, filosofía, básicamente. ¿Películas? Estoy siguiendo mucho Netflix por mi hija, que siempre vemos Netflix serie. Sí. Y bueno, obviamente de abogado. De abogado. Sí, de abogado. Pero también uno de mis hobbies también colecciona películas, pero por ejemplo, películas que a mí me gustan son películas de cómica. Si no es de Netflix, que sigue la serie de La Ley del Orden, todo eso, película cómica. ¿Y la música, doctor? ¿Le gusta el folclore? Bueno, casualmente este fin de semana estuve en Atahualpa. Sí, por supuesto. Yo creo que un nivel más elevado de la sapiencia humana es la música y el arte y la pintura. Incluso más elevado que ser abogado, especialista y todo lo demás. Música de toda clase. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias. Copita. Pero esa está usada. Está autoconclusión. Doctor. ¿Cómo anda, doctor? Un gusto. Gusto, igualmente. Bueno,
tratándose de un juzgado de instrucción del Centro Judicial de Concepción, la primera pregunta se van a formular, técnica se van a formular los colegas, pero yo le quiero antes hacer una pregunta. ¿Usted es de Concepción? Soy de Montero. Es de Montero. Soy de Montero, sí. ¿Conoce el sur y la problemática? Estoy trabajando en la Fiscalía Tercera como ayudante fiscal, el doctor Echaide. Con Jorge, entonces claramente conoce. Bueno. La pregunta nuestra tiene que ver con si conoce la situación actual de los lugares de alojamiento en la jurisdicción, tanto de detenido como persona en prisión preventiva, si considera que estos lugares cumplen con los estándares establecidos en la Constitución Nacional, tratados internacionales, y qué harías puntualmente en caso de acceder al cargo ante un planteo de un habeas corpus correctivo masivo que precisamente cuestione estas condiciones de detención. Bueno, primero esta pregunta me trae al recuerdo lo que dijo el doctor Fay en una reunión, no me acuerdo en qué situación, él manifestaba que el artículo 18 de la Constitución Nacional nunca se ha cumplido. Las cárceles tienen que ser limpias, sanas, y él hasta hace unos años que ha muerto atrás, él ha afirmado que en todo su ejercicio como magistrado y abogado, ese artículo nunca se ha cumplido. Y hoy en la actualidad vemos esto de hacinamiento de los presos, muchos motines, apremios. Casualmente en la Fiscalía instruimos muchos apremios de los mismos agentes penitenciarios contra los presos. Se consigue droga, se consigue teléfonos celulares, diferentes situaciones se dan que hacen que las cárceles en realidad están totalmente deterioradas y no hacen al fin de la socialización de la persona, sino en realidad diríamos así, lo perturba más y lo hace que cometan más delitos cuando salen. Y con respecto a la prisión preventiva van al mismo lugar, o sea, después de los exámenes médicos que se le hace, se lo alojan en el mismo lugar, se contagian de todo eso que vienen sufriendo y en realidad no se cumple con la función, como decía el doctor Fay también en esa oportunidad. Con respecto a los amparos correctivos, como todos sabemos, ha habido amparos correctivos donde creo que ha intervenido, no sé si en una reunión o el doctor López Ávila, donde se ha planteado el estado de las cárceles al Poder Ejecutivo para que tome carta en el asunto. Villa Urquiza es una situación que, igual que el Roca, para los menores, donde se producen ciertos ilícitos y los van contaminando a la gente en vez de cumplirse el rol ese que... O sea, para mí el Ejecutivo tiene que adoptar políticas públicas tendiente a dar una solución a ese problema social que hay. Porque la justicia no puede hacer nada, la justicia actúa cuando el delito ya se ha cometido. Las facultades de prevención y de alojamiento y todo son administrativas que las tiene que tener el Poder Ejecutivo. ¿Y cómo resolvería el habeas corpus? El habeas corpus pasa que es un problema económico muy grande. En realidad hay diríamos así, una solución que todos la sabemos, que tiene que hacer lugar y que se ordene restablecer ese estado en que están las personas, porque no nos olvidemos de que el derecho penal tiene principios esenciales y principios materiales, en los cuales dentro de los principios materiales tenemos la dignidad humana, el bien común, y como decía el doctor Jacobuzzi, el principio de proporcionalidad. Y de ahí derivan los principios esenciales del derecho penal, que es el de legalidad y culpabilidad. Y esos principios a la vez tienen sus principios que en realidad hacen también el artículo 18 y el habeas corpus lo resuelve a favor. O sea que se tiene que solucionar ese problema. Pero el tema es el medio económico, el presupuesto, la voluntad política. Y son políticas públicas. Por ejemplo, como yo hablaba en la entrevista anterior, yo tengo una maestría en Derecho Penal y estoy en la Escuela Judicial, está terminando el segundo año. Y lo tuvimos el doctor Abramovich, donde él nos explicaba de la igualdad material
del 75, inciso 23, donde el Estado tiene que adoptar políticas públicas tendientes a solucionar todas esas clases de problemas. Y bueno, eso lo resolvería a favor, dando un plazo que sería ficticio, no sé, porque tenemos que saber de qué se trata, una estructura grande, de mucha plata, y hay otros problemas sociales que también hay que ver, la educación, hay que ver el tema de la salud, la vivienda, el derecho a la vivienda, que la Constitución tanto habla del derecho a la vivienda, pero en realidad no hay un derecho a la vivienda. Entonces, el derecho ambiental, por ejemplo, el caso de Mendoza con el riachuelo, donde la Corte dictó un fallo por el tema de la gente, cómo estaba viviendo al costado del río. Y bueno, todo es cuestión de dinero en las cuales se tiene que disponer y una vez que se tenga, se tiene que haber esa voluntad política de hacerlo. Haría lugar al amparo, fijaría un plazo y bueno, después vendrían ya las reuniones políticas correspondientes con los diferentes poderes del Estado, los efectos de cumplirlo. Porque en realidad un preso ahora que presente un amparo o algo por esas características va a tener razón. Nosotros tenemos en la Fiscalía, todos los presos que van en estado deplorable. Entonces, y algunos drogados, algunos que no están en condiciones de declarar, lo tenemos que pasar. Entonces no están en condiciones de ejercer su defensa material, entonces lo tenemos que pasar. Y bueno, no sé si contesté a su pregunta. Así está resuelto la vez. ¿Cómo? Así está resuelto la vez corpus correctivo que planteó el doctor. Exactamente de esa manera, con temporalidad. Es que esa es la única forma. Y la voluntad política también, porque el Estado, ahora yo leo las noticias y todo, hay un enfrentamiento con, diríamos así, entre paréntesis, con la nación. Y hay que ver el presupuesto y la plata que se manda. Y también el gobernador tiene que ver otra situación, no tan solo esa. Entonces, ahí es donde se forma el problema del tema de todos los gremios en problema, y tiene razón. Pero bueno, no se le puede solucionar todo de un día para el otro. Doctor, no sé, pero disculpe, no. No, perfecto. Sí, doctor, te felicito que hayas llegado a esta instancia. Muchas gracias. Bueno, vos venís del ejercicio de la profesión del abogado del pasillo, y en ese aspecto, en el caso que vos seas designado y estés a cargo de ese juzgado, ¿cómo te imaginas vos la relación con los abogados del pasillo? Respecto de pautas de gestión. Bueno, yo hice el primer año de la escuela judicial con el doctor Garabano, donde nos enseñaron la comunicación, la doctora Caferata, donde nos enseñaron la comunicación que tiene que haber tanto interna como externa. La comunicación interna entre el personal y la organización que tiene que haber dentro de un juzgado. Y con respecto externamente a los abogados, yo lo que veo que actualmente, hasta que yo ejercía, ya hace un año y medio que entré al cargo, yo veía, como yo he dicho en la otra entrevista anterior, como si chocas con una pared cuando va a un juzgado, cuando va a una fiscalía. Como abogado lo estoy hablando, ¿me entiendes? Chocas con una pared en la cual el código actual, que es un código ya que está por quedar sin vigencia, no te permite mucho acceder a la víctima, al expediente, lo tiene relegada, no se le notifica de nada, y el abogado va a los estrados del juzgado y no encuentra una solución. Quiere hablar con el juez, a veces el juez no está, no lo puede atender, y yo tengo otra perspectiva. El juez tiene que estar, tiene que atender, tiene que interiorizarse de las situaciones que hay en el juzgado. Si se tiene que quedar, se tiene que quedar. Yo me estoy preparando, como le dije, con una maestría, con la escuela judicial, para ejercer el día de mañana, cuando Dios me ayude y pueda llegar a una magistratura, entonces, o ser funcionario de la Constitución. Entonces yo me veo del lado de que Estado, y veo que en realidad no se cumple lo que la ley dice. La ley dice que los abogados tienen que ser asimilados a los magistrados en cuanto a la función, cuando están ejerciendo la función. Y en realidad no es así. Los derechos humanos no se los cumple, los derechos humanos se tienen que cumplir.
hay convenciones internacionales, como decía el doctor Bazán, que hemos tenido en la Escuela Judicial también de Derecho Convencional, donde decía de que hay el 75, inciso 22, establece un principio general donde dice que todos los tratados son superiores a las leyes, pero inferiores a la Constitución. Y solamente los que están en la Constitución, en el 22, tienen jerarquía constitucional, que eran 11 con un protocolo, y más 3 que se han ratificado después. Y todo lo demás tienen una jerarquía supralegal, pero infraconstitucional. Entonces, todos esos derechos humanos están consagrados en la Convención Americana, en el Pacto Civil y Político, en el Pacto Económico, Social y Cultural. El Estado se ha formado parte de ese convenio y tiene la obligación de cumplir y dictar leyes tendientes a que se efectivicen las libertades y derechos y garantías que esos tratados le brindan a las personas. Entonces, como respondiendo a su pregunta, doctor, el abogado con este código actual, que es un código formal, diríamos así, está muy precario. Tenemos un código nuevo con todas las herramientas para la víctima, con todas las herramientas para que se garanticen todos los derechos de las partes, y pienso que la atención al abogado con este nuevo código va a cambiar. Muy bien. Doctor, vos hablabas recién de los delitos ambientales. ¿Cómo está manejando en el sur el tema de la denuncia por la quema de cañaverales? ¿Cómo están procediendo en el Y bueno, las quemas de cañaverales, cada vez que hay un delito, nosotros nos constituimos en el lugar, tratamos de averiguar quién es el propietario del inmueble. Muchas denuncias que hemos tenido en realidad corresponden al Foro Federal, porque quemaban cables de Trasnoa. La quema era, entonces pasaba a la Justicia Federal. Pero en sí llevamos un perito bombero, donde el perito bombero establece cuál era la causa del incendio, si había sido provocado o no provocado. Y si era jurisdicción provincial, nosotros investigamos información sumaria a los vecinos, pero en realidad es muy difícil llegar al autor de eso. Porque ¿qué hace el autor? Va y quema y se va. Nadie sabe, de noche, ¿me entiendes? Entonces no es muy difícil llegar, y las causas a la larga se terminan archivando, porque no se puede conseguir con el autor. El propietario dice: yo no he sido. Y bueno, ¿qué dice el principio de culpabilidad? O sea, no se lo puede, no hay pena sin culpa. ¿Me entiendes? Entonces, la mayoría de las causas, como digo, si no hay pruebas tendientes a imputarle la culpabilidad a cierta persona por el hecho, tenemos que tener en cuenta que una de las consecuencias del principio de culpabilidad es la responsabilidad por el acto, o sea, la persona es responsable por el derecho penal de acto y no de autor, salvo la posición de garante, que se da cuando, ¿no es cierto?, el padre, en virtud de la ley, del contrato, donde si bien la persona no participa en el delito, o los delitos de comisión por omisión, que también hay una posición de garante. No sé si... Bien. Doctor, usted de hecho conoce el nuevo código que se va a aplicar, implementar. Lo leí, sí. Sí. Sabe que se está aplicando parcialmente en determinado instituto, ¿no es cierto? Lo que sé es de que la legislatura, por iniciativa, no sé si del doctor Valdés... Déjeme que termine la pregunta. Ah, sí, disculpa. Sabe que se están aplicando en determinados institutos. Sí. Entonces, criterio de oportunidad, sí. conciliación, mediación. ¿Cree que esos institutos que están aplicando benefician a la sociedad? ¿Sabe usted, conoce, ha ido a alguna juego de intrusión a verificar si la gente está contenta o no con la aplicación de ese instituto? Bueno, yo soy ayudante fiscal de la UCOSA, hago criterio de oportunidad por la ley 8849. Actualmente estamos aplicando mucho el criterio de oportunidad en diferentes clases de delitos. Estamos recibiendo muchos requerimientos de sobreseimiento de los juzgados. Hoy estuve con el juzgado del doctor Acosta y me interioricé también de las causas en trámite y del criterio que tienen los juzgados, por lo menos ese, de resolver las situaciones, los conflictos
de manera pacífica y asegurar la paz social, como dice el código. Entonces, se ha llegado hasta los números más o menos, hemos tenido desde lo que va del inicio de la ley hasta ahora, como 50, 60 requerimientos de sobreseimiento dictados entre los dos juzgados. En principio los fiscales en general han sido reticentes en aplicar la norma, porque no sabían bien cómo aplicarla, igual, más la presidencia de la acción penal, porque decían, por ejemplo, los fiscales, algunos fiscales, ¿cómo yo me prescindí de la acción penal por ser un delito insignificante? Y entra ahí la discusión si el celular es, yo digo que es insignificante, pero para personas pobres no es insignificante. Entonces, prescindo de la acción, le tengo que notificar, ella tiene que buscar un abogado, presenta querella, o sea, en ciertas trabas. Entonces los fiscales estaban medio abstinentes a presentar ese criterio, y se optaron más por la conciliación, ya que la mediación no está operativa todavía, pero está funcionando muy bien. Yo hice un curso en el Ministerio, en la Escuela de Formación y Capacitación del Ministerio Público, que lo hice, el curso del nuevo Código Procesal, y ahí aprendimos un montón de cosas del nuevo código, y llegamos a la conclusión que la gente busca la solución. El estafado no quiere que el tipo vaya en cana, hablando mal y pronto, quiere que le paguen, que le devuelvan la plata. Entonces no le interesa la pena. O sea, estamos hablando de un derecho penal coercitivo, de pasar a un derecho penal restaurativo, como podríamos decir así. O sea, el derecho penal ya no tiene como fin la pena, sino darle solución a la gente, que la gente arregle, que la gente se vea satisfecha, ¿no? Y nos va a estar yendo muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿O podrías en ese cuantificar en esto de buscar la solución alternativa y que vaya en principio a resolver la preocupación de la víctima en este caso? ¿Lo podrías cuantificar en un porcentaje? ¿Qué porcentaje de víctimas has visto vos que se ha favorecido por esto, de lo que ustedes llevan ya tratado en este tiempo? Lo que pasa es que en la Fiscalía llevamos muchas causas. Muchas causas, son como 2.700, 2.500 causas llevamos en trámite. Mucha violencia de género, mucha violencia doméstica, en la cual no son conciliables. Incluso nosotros tenemos la postura, por lo menos yo tengo la postura, de que aunque el delito sea mayor de 6 años, se lo puede conciliar igual, en virtud, aplicando el precedente a costa de la Corte. Diciendo, no, si a la persona le corresponde menos de 6 años, le podríamos aplicar. O sea, hay una cierta flexibilidad a la aplicación del criterio de oportunidad o de la salida alternativa de conflicto. Digo, en estos casos de resolución sencilla, no en estos profundos. En estos casos, en los casos yo hago cosas, ¿me entiendes? Y yo le diría en los casos que yo, o sea, especialmente hago cosas, pero en realidad hago todo. Sí. O sea, somos pocas personas en la Fiscalía y tenemos el teléfono, hay que decretar, hay que hacer requerimientos, hay que hacer todo. Pero en realidad, en cuanto a UCOSA, les puedo decir que en un 50% más o menos se está solucionando el problema. Doctor, ya que hablaste de la escuela judicial, contame un poco tu experiencia. Mire, yo hice una maestría en Buenos Aires, en la Universidad Austral, con el doctor Jacobucci, de Derecho Penal. Y le ¿Cuánto digo, tiempo la maestría? 2 años, 540 horas cátedra, me falta la tesis, que lamentablemente he entrado a trabajar y no la puedo terminar, por el tema del horario. Salgo 5, 6 de la tarde, 4, no tengo horario. Entonces, pero la escuela judicial ha sido como algo, si bien lo otro es una universidad, CONE, OA, todo lo que sea, yo de la escuela judicial aprendí un montón de cosas que no la aprendí en la maestría. ¿Me entiendes? Tuve una enseñanza más personalizada, más directa, profesionales muy importantes, que me sacaron un montón de dudas, y sin perjuicio de alguna vez en esta o en otra oportunidad no llegar a ser un funcionario, yo lo que pienso es que
lo más, el orgullo que uno puede tener es la sapiencia, ¿no es cierto? Porque si una persona sabe, se puede defender de todo el avasallamiento que pueda tener. Entonces, un abogado que sabe, para mí, es mucho más que un juez que le tiene miedo a la oralidad, que le tiene miedo al nuevo código, que se quieren jubilar rápido porque no quieren tener la nueva herramienta que es muy beneficiosa. Entonces, yo les digo, la escuela judicial, más este año, que ha sido actualización del derecho, he aprendido muchísimas cosas, muy beneficioso en todas las materias que he tenido, el director, todo el personal, estoy muy agradecido, encima gratis. Para el pueblo no va. Sí, bueno, hay que aprovechar. Doctor, aparte del derecho, ¿qué cosa le interesa a usted? ¿Cómo es su familia? Cuéntame un poco. Y bueno, mi familia, bueno, mi madre murió en el año 2008, tengo mi padre nada más, mis hermanos, como conté anteriormente acá, mi vida fue muy sacrificada para recibirme de abogado. Cuando el doctor estaba hablando del trébol el otro día, en la otra entrevista que no estaba usted, doctor. Y bueno, me costó mucho hacer dedo, llegar a recibirme. Ha sido un enfrentamiento muy grande que he tenido. Y bueno, después de haber sido 16 años, la profesión 17 años, en la cual he tenido mucha suerte, doctor, porque en el ámbito de la abogacía, aparte de saber que tiene suerte, porque muchas personas saben mucho, pero no le viene un juicio bueno, no le viene algo bueno, y en realidad saben y no pasa nada. Y hay gente que le viene un juicio nuevo y no sabe mucho y en realidad tiene suerte, ¿me entiendes? En realidad me ha costado mucho recibirme, me ha costado mucho tener lo que tengo, dónde estoy, y estoy muy orgulloso, más allá de todo, estoy muy orgulloso de la escuela judicial, de todos los beneficios que usted ha hecho también en la escuela judicial. Pero aparte de la abogacía, ¿qué cosas le interesan? Digamos, ¿tiene hobby? Bueno, el hobby que tengo, bueno, trato de recuperar, llevándolo a mi hijo a Montero Voley, a jugar, que tengan cierta experiencia, porque no estoy todo el día. ¿Y usted, en lo personal, camina, corre, hace actividades? En lo personal salgo con mi señora. Trato de salir, de despejarme. Sí, porque desconectarme de la fiscalía un poco. ¿De vez en cuando lee? Sí, siempre leo, pero siempre todo relativo a derecho. ¿Nada fuera del derecho? O sea, entro a la Gaceta, lo que más me interesa es la política, policiales, ¿me entiendes? Todo lo nuevo que se está implementando, el nuevo código procesal que se ha postergado para febrero y que estaban diciendo de que todo el tema de protección a la víctima se lo iba a aplicar ahora, independientemente de lo del proyecto. Y es muy bueno eso porque en realidad la fiscalía van víctimas desesperadas y tenés que dar una solución. Y la solución ahí la quieren, no al otro día. Pues ya va a ser tarde el otro día. Doctor, y otra cosa, que no sea derecho, no lee nada. Y bueno, yo los primeros 2 años antes de estudiar abogacía estudié ingeniería en sistemas. Entonces conoce bastante el sistema, le interesa mucho eso. Me gustaba, sí. La parte tecnológica la maneja bien. Sí, me gustaba. Ajá. No, ¿Televisión ve? Sí. ¿De series? Sí. ¿Qué series? Netflix. Veo. Yo no sé mucho inglés, pero esa del presidente, ¿cómo se llama? Claro, esa es muy buena, ¿no? Claro, sí. Arrancando. Es muy buena la serie y bueno, ya la he visto hasta el último y ahora estoy esperando la nueva. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Un gusto, ¿ah?